Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a estar aprendiendo cómo comprar tu servidor VPS acá en Contavo. Recuerda que el primer paso es darle clic al enlace que te voy a estar dejando en el primer comentario y descripción de este video. Te va a estar mandando a la página principal de Contavo y aquí debes de seleccionar el plan VPS que tú quieras contratar. Por ejemplo, el Cloud VPS 2, dale clic acá donde dice seleccionar y recuerda que por defecto te va a estar mandando a que lo contrates a un mes. Pero si tú lo contratas a un mes te van a estar cobrando una comisión como te lo enseño con la flecha. Si tú te quieres ahorrar la mayor cantidad de dinero, yo te recomiendo contratarlo a 12 meses. Entonces escoge aquí 12 meses y ya con esto, como puedes ver, no te cobran esa comisión, lo cual pues te va a hacer ahorrar bastante dinero. Después aquí donde dice región, recuerda que la Unión Europea viene completamente gratis, pero si tú quieres contratarlo en cualquier otro país, pues simplemente lo seleccionas. Recuerda que te van a estar cobrando algo extra, ya va a depender de cada quien. Acá abajito donde dice Storage Type lo dejamos como está y aquí viene un punto muy importante donde dice imagen o sistema operativo. Por defecto viene Ubuntu. Recuerda que aquí abajito esto que dice incluido es que viene 100% gratis y pues simplemente no hay que pagar por ello. Acá le das clic donde dice sistema operativo y puedes elegir por ejemplo Debian, Alma Linux, Rocky Linux, todos estos vienen 100% gratis. Entonces si tú lo vas a estar utilizando con Linux, puedes tú elegir cualquiera de estos sistemas operativos que son gratis, pero si tú por ejemplo lo vas a estar utilizando para robots de trading, para instalar juegos o cualquier otra aplicación, pues también lo puedes seleccionar con Windows Server. Aquí simplemente le das clic, lo seleccionas y también acá tienes para que tú puedas elegir la versión. Cualquiera de la versión que tú elijas va a funcionar muy bien sin ningún problema. Entonces puedes seleccionar acá Windows Server o también por ejemplo si tú lo vas a estar utilizando para administrar varias páginas web, etcétera, puedes seleccionar acá cPanel, que aquí como puedes ver te dice que si lo quieres con Ubuntu, con Alma Linux, cualquiera de los dos está bien. O por ejemplo si lo quieres para 5 cuentas, 30 cuentas, 50 cuentas, etcétera. En este caso 5 cuentas está muy bien. O también si prefieres puedes contratarlo ya con Ples, que viene siendo el mismo funcionamiento que cPanel, pero Ples es un poquito más económico. Entonces ya va a depender de ti para qué quieras utilizar tu servidor VPS. Es importante que puedas elegir el sistema operativo que más se adapte a lo que tú vas a realizar. Entonces amigos, acá selecciona para lo cual lo vas a utilizar el VPS y después acá en la parte de abajo donde dice password, aquí puedes ingresar una contraseña manual o le das clic acá arriba, generar nuevo password, y este password es importante que tú lo puedas copiar y pegarlo en un lugar seguro porque te va a estar sirviendo para conectarte a tu servidor VPS más tarde, ya cuando hayas realizado tu pago. Entonces por eso es muy importante que lo puedas guardar en un lugar seguro. Y listo amigos, ya no movemos absolutamente nada. Por último, dale clic acá donde dice Next. Y como puedes ver, aquí tenemos que crear la cuenta donde dice Private Individual, déjalo como está. Y aquí es importante ingresar los datos que te pide el sistema, también tu correo electrónico, y le das clic en Next una vez que ya hayas terminado de agregar todos tus datos. Y por último te va a estar mandando para que tú puedas realizar tu pago. Recuerda que puedes pagar con tarjeta de crédito o débito o con PayPal. Si pagas con tarjeta, acá debes ingresar los datos de tu tarjeta y ya por último le das clic en Next para que ya se pueda realizar tu pago. Y listo amigos, de esta manera tan fácil y tan sencilla ya habrás comprado el mejor servidor VPS del mercado. Recuerda que toda la información de tu VPS también te la mandan por correo electrónico, así que es muy importante que lo puedas revisar. Y también he creado un tutorial exclusivamente para ti donde te enseño cómo tú puedes acceder al panel de control de Contavo, cómo puedes utilizar el panel de control de Contavo para que puedas ver cómo es que funciona el VPS, etcétera. También puedes ver lo que es la dirección IP que te asignaron, etcétera. Recuerda que este video te va a estar apareciendo ahora en este momento. Solamente dale clic para que vayas a ver el tutorial.